amigas y amigos. Con ustedes, con el ánimo de compartir una reflexión que me ha venido despertando casi todas las noches. Y es el asunto de lo que está pasando con la violencia, con los feminicidios, con el asunto del crimen organizado, con todos estos fenómenos de la sociedad contemporánea que se han convertido en el pan nuestro de cada día. Y recuerdo que en alguna época de mi vida, lo digo con esa sencillez, yo tuve un gran interés por estudiar el fenómeno que se conoce con el nombre del tema de la agresividad humana. Hay un libro de aquel psicólogo, filósofo, Erich Fromm, que vivió en México, fue maestro de la UNAM, tuvo ahí un desempeño conocido en México que se llama La anatomía de la agresividad humana. Es un libro, pues, extraordinario. Pero también hay otro de Konrad Lorenz, que es también un psicólogo, filósofo inglés, que estudia el fenómeno de la agresividad y lo compara con la agresividad propia de los animales que acechan a su presa, que realizan una serie de acciones para caer a la presa y finalmente liquidarla. Y esto me llevó durante años a estudiar este fenómeno de la agresividad humana, porque uno lo tiene que extrapolar a todas las razones y las cuestiones que van ocurriendo en la vida de la sociedad. Bueno, el tema de la agresividad humana es imposible que pueda desligarse de la naturaleza humana. Todos tenemos en nuestro ser ese drive, dicen los gringos, de la agresividad. Y cuando está educada, domesticada, por llamarlo de alguna forma, pues es lo que hace que la gente sea activa, que tenga ese ánimo competitivo, que quiera salir adelante. La sublimación de la agresividad se traduce en acciones positivas. Cuando no hay este asunto, pues son estos hechos lamentables de violencia irracional, estúpida, o peor aún, esa violencia como los asesinatos en los Estados Unidos, que para mí son una muestra de esa cultura, de esa civilización, de esa forma de ver la vida que tienen los norteamericanos, ¿verdad? Discriminatoria, vejatoria de las razas inferiores. Desaparecieron con esa idea de que hay razas inferiores, desaparecieron a la civilización indígena norteamericana y han sido consistente y sistemáticamente agresivos con los pueblos del mundo. Y recientemente el tema me viene de nuevo a la reflexión porque oí que el presidente dijo que era cuidadosa de los militares para que no sucumbieran en esos enfrentamientos con los delincuentes y que también los delincuentes pues no perecieran porque al final son seres humanos. Y bueno, pues ya ustedes saben, una vez dicho eso, nadie se detiene a analizar el asunto, sino que, bueno, pros y contras, que no ayuda para que los problemas de la vida de este país se resuelvan. Mira, desde que la vida es vida, hay dos formas o tres de cómo tratar el fenómeno de la agresividad convertida en delincuencia. Uno es la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces algo incorrecto, yo cobro venganza y te sanciono. Eso se lleva al sistema legal y es toda esta legislación punitiva o a veces costumbres o a veces usos o a veces disposiciones como en la época de la Inquisición, ¿verdad? Que sancionan, que meten a los delincuentes en las mazmorras,
que los ponen en cárceles espantosas, que les cortan la mano, que los meten en una sanción de cualquier naturaleza, que casi siempre son terribles y que a veces llegan a privarlos de la vida por una conducta cometida en tales o cuales circunstancias. Esa es una conducta que, bueno, pues podríamos hablar mucho de esa visión del derecho penal, de la teoría penal, de los sistemas penales para sancionar este tipo de conductas. Y hay otra visión que en los años 70, 60 se fue desarrollando y concluye con lo que se puede englobar con la reinserción social de quienes han cometido un delito, dependiendo de la naturaleza de la infracción, de las condiciones del estudio del medio, de las condiciones peculiares de cada individuo, la sanción se adecua a esta posibilidad real de que estos delincuentes puedan reinsertarse a la vida de la sociedad. En Estados Unidos el sistema está sustentado sobre la base de la negociación, todo se negocia y a veces concluye con multas y con sanciones y con arreglos de naturaleza pecuniaria. Hay una enorme población en Estados Unidos que han delinquido y viven tranquilos en la calle con un sistema que se llama parole, que es una sentencia suspendida. Bueno, como te has portado bien, como tienes una conducta más o menos aceptable, puedes regresar a tu casa a cumplir el resto de tu condena con una vigilancia que, por cierto, resulta carísima porque tiene que reportarse, hay un oficial que los cuida, parole se escribe. Bueno, ese tipo de cuestiones inciden en una forma de tratar ese fenómeno, de tratar ese hecho que es la agresividad humana convertida en delitos, convertido en agresiones a la sociedad. Si uno no es capaz de entrar a una discusión de esta naturaleza y ver que en efecto hay una complejísima área del conocimiento y de la filosofía de la vida que la gente debe de estudiar, bueno, pues uno no creo que con suficiencia pueda opinar de lo que vive el país. Vean ustedes. Quiero concluir mi reflexión para esperar sus comentarios con algo que me dijo uno de mis viejos maestros, extraordinario, por cierto, y un día me dijo, oye, César Augusto, ¿cómo crees que se ve la grandeza de un país frente a otro? ¿Cuáles serían tus parámetros para saber qué nación tiene mejores desempeños que otra? Es la situación económica, es el tipo de sus carreteras, es sus diversiones, etcétera. ¿Cuáles son los parámetros, su cultura, su educación? A ver. Y me dijo, aunque no es una razón común, yo te digo que es la naturaleza de su sistema penal, porque define bien que un país, una sociedad, para esa sociedad qué es delito y qué no es delito, y cómo el Estado en un momento dado puede privar a un ser humano de su honor, de su libertad, de su patrimonio y a veces hasta de su vida. ¿Qué para un país justifica una conducta del Estado frente a un tipo de delincuencia frente a lo que en otro Estado pueda significar una cosa diferente? Y la mera verdad que es un motivo de reflexión que ahí los dejo con ustedes, porque las grandes definiciones que está teniendo el mundo, yo creo que estas son de las que vale la pena hacer continuamente. Muy buenas noches. Gracias por acompañarme.